Primero sueño, luego existo. Aproximaciones literarias al México novohispano. Por Sergio J. Monreal. Capítulo 1. Utopías de imprenta. Cuando pensamos en literatura, pensamos antes que nada en libros. Esto es, en amplias unidades de texto escrito, registradas y almacenadas bajo tal o cual formato, dependiendo de la época histórica de que estemos hablando. El libro ha sido sin duda el soporte fundamental para la producción literaria a lo largo de la historia de la humanidad. Su biografía arranca para nosotros con las tablas de arcilla que resguardaron durante miles de años la versión original de Gilgamesh y culmina, por lo menos hasta el día de hoy, con la tableta digital donde algún fan en este mismo instante está leyendo entrega por entrega la saga completa de Harry Potter. Solemos olvidar que la perduración de las tablillas de barro como soporte fundamental para la cultura escrita consiguió extenderse durante decenas de siglos, desde la antigua Mesopotamia hasta la Grecia clásica, y que la perduración de su reemplazo con los rollos de papiro, pergamino o papel hay que medirla en esa misma magnitud de proporciones. Sus respectivas vigencias corresponden bastante equitativamente, pues, al plazo cumplido por el formato que a nosotros nos resulta más propio y familiar. Nuestro amado códex, ese entrañable bloque de hojas apiladas y unidas por uno de sus lados, bajo la protección de una cubierta de otro material algo más resistente. El códex comienza a imponer su hegemonía desde la Edad Media, obedeciendo a razones de todo tipo, desde la manifiesta practicidad de su diseño, herencia en buena medida de las tablas de escritura enceradas tan populares en el mundo romano, hasta las motivaciones ideológicas de un cristianismo necesitado de oponer un dispositivo propio para el asentamiento de la palabra sagrada, claramente diferenciado de los correspondientes a otras tradiciones religiosas, como la judía. Es en el siglo XV, con la aparición de la imprenta moderna, que el códex impone su hegemonía sin posible vuelta atrás, reclamando para sí la palabra libro con una exclusividad que solo el arribo de las eras digital y virtual han conseguido poner en entredicho. Como dijimos de arranque, para la inmensa mayoría de nosotros, pensar en literatura es sinónimo de pensar en libros, y pensar en libros es pensar en códex. No obstante, la aparición de la imprenta moderna trajo también consigo otra genealogía de soportes, a la postre casi tan importantes para la producción literaria como los libros. Privada de ellos, nuestra noción de literatura sería sin duda muy distinta. Dentro de dicha genealogía, cabe incluir desde las primeras hojas volantes hasta los actuales blogs y web pages consagrados a asuntos de literatura. Pero su principal parámetro referencial se halla todavía sin duda en las revistas y suplementos literarios. Correspondió al siglo XIX convertir este tipo de publicaciones en componente imprescindible para las llamadas bellas letras, y nuestro país no constituyó en ese sentido ninguna excepción. El México independiente, lo mismo durante las convulsas y dilatadas décadas de definición de un proyecto nacional, que bajo el engañoso sosiego de la paz porfiriana, verá desfilar una larga, abigarrada, desigual pero imprescindible galería de impresos con vocación exclusiva o mayoritariamente literaria. Dejemos constancia de esa profusión y esa huella a partir de solo un puñado de títulos ilustres: El Iris, El Zurriago, El Recreo de las Familias, Panorama de las Señoritas, El Renacimiento, Azul, Revista Moderna. Si fuéramos a centrarnos en el plazo que va del romanticismo al modernismo y quisiéramos limitarnos en exclusiva a impresos de carácter literario con voluntad periódica, dispondríamos de una materia prima no copiosa
pero sí suficiente para concretar el empeño. Orientándonos antes bien hacia aquellos antecedentes que durante 3 siglos de virreinato sentaron las bases necesarias para lo que vino después, las cosas se complican. El periodo novohispano exige dar grandes rodeos, ampliar los criterios selectivos, focalizar como tierra propia patrias por completo extranjeras si las miramos desde otra perspectiva, como el periodismo, la historiografía o la divulgación científica. Muchas cosas estaban entonces apenas nombrándose, conformándose, definiéndose. Sus fronteras no eran las nuestras, ni en términos geográficos, ni en términos culturales, ni en términos mentales. Su educación sentimental puede resultarnos a estas alturas no tanto correspondiente a otra época como a otro planeta, otra dimensión, otra especie. Al internarnos en las diversas fuentes e información disponibles, el factor literario a menudo parece residir menos en el contenido de los textos y las publicaciones que en el perfil novelesco de varios de sus artífices, en las rocambolescas peripecias de este protagonista, en los librescos equívocos que rodean aquel episodio, en los tintes tragicómicos de tal consumada producción o tal malograda iniciativa. Para muestra, un solo botón. Desde el siglo XIX hasta nuestros días, el llamado pliego suelto del terremoto de Guatemala ha venido siendo presentado por numerosísimas fuentes como la primera pieza periodística y la primera hoja volante aparecida en la Nueva España. Lírica, narrativa y dramáticamente hablando, ningún perfil más tentador que el suyo para confiarle el acta de nacimiento oficial de nuestras publicaciones literarias. Primero, se trataría de un pliego suelto impreso en 1541, es decir, apenas a 20 años de la derrota del señorío mexica. Segundo, reproduciría de manera más o menos fiel el informe de primera mano transmitido a España por el conquistador Juan Rodríguez Cabrillo. Informe que suele reconocerse como el primer texto periodístico escrito en el Nuevo Mundo. Tercero, habría salido del taller de Juan Pablos, primer mítico impresor en la historia de América. Cuarto, inmortalizaría una truculenta historia relacionada con la suerte final del conquistador Pedro de Alvarado, capitán responsable en ausencia de Cortés de la matanza perpetrada dentro del Templo Mayor de Tenochtitlan en mayo de 1520. ¿No parecen los datos así dispuestos estar perfilando ya por sí solos el material de una apasionante novela? Hernán Cortés sale de la capital mexica rumbo a Veracruz para enfrentar a los españoles enviados contra él por Diego Velázquez, gobernador de Cuba. Entre ellos viene precisamente Juan Rodríguez Cabrillo, quien, desobedeciendo las órdenes recibidas, pasará al bando de Cortés y un año más tarde desempeñará decisivo papel como calafatero de los buques empleados durante la ofensiva final contra las fuerzas de Cuauhtémoc. Integrado al círculo de confianza de Pedro de Alvarado durante el ciclo conquistador de Centroamérica, Rodríguez Cabrillo quedará al frente de sus fuerzas cuando, a punto de iniciar la exploración del Pacífico norte mexicano por cuenta del virrey Antonio de Mendoza, Alvarado muera en julio de 1541, según testimonios, aplastado accidentalmente por un caballo. Fungía Alvarado a la sazón como gobernador de Guatemala. Antes de partir rumbo al norte y convertirse en el descubridor de California, Rodríguez Cabrillo deja constancia escrita del desastre natural que azotó a la capital guatemalteca el día 10 de septiembre. Desastre que, de acuerdo con la imaginería popular de la época, habría obedecido a la actitud blasfema de la gobernadora, doña Beatriz de la Cueva, quien, al enterarse de la muerte de Pedro de Alvarado, enloqueció de dolor, renegó de Dios y mandó pintar de negro las paredes de la casa que ocuparan durante su breve matrimonio. Unas pocas semanas más tarde,
el impresor Juan Pablos habría puesto la noticia a disposición de los ávidos ojos lectores de la capital novohispana como recién salida del horno y con una envidiable oportunidad periodística para la época. Estímulos de sobra, sin duda, para nuestra ensoñación literaria y hasta cinematográfica. Una novela de Salgari, Riva Palacio, incluso Poe, dependiendo de la predilección de cada quien. Tienta por demás cerrar los ojos y conjeturar a las gentes de aquella Ciudad de México, aún en obra negra, leyendo por cuenta propia o escuchando por boca de algún comedido la primera hoja volante de nuestra historia. Pero lo cierto es que ninguna de esas hipotéticas escenas pudo tener lugar, dado que el presunto pliego suelto del terremoto de Guatemala, impreso por Juan Pablos, nunca existió. No podía existir. Ninguna condición había para posibilitar que se imprimiera en lo que hace al amplio marco de la situación sociocultural de Nueva España y el Imperio Español hacia 1541. Pero tampoco en lo que hace a las específicas circunstancias de las personas que habrían debido involucrarse en semejante proyecto. Un libro, como podemos comprobar ahora mismo, echando mano de cualquier volumen a nuestro alcance, se confecciona a partir de varios pliegos de papel doblados y encartados. Para mantener unidos y en orden los cuadernillos independientes que resultan de dicho encartamiento, es menester fijarlos mediante costura o pegado a través de un proceso de encuadernación. Una hoja volante se define como un solo pliego doblado o como varios pliegos encartados que no han sido sometidos a proceso de encuadernación alguno. El rápido auge de la imprenta durante la segunda mitad del siglo XV, que estimuló la aparición de talleres a lo largo y a lo ancho de todo el continente europeo, trajo consigo la necesidad de legislaciones y normas regulatorias emitidas por las autoridades competentes. En 1502, los reyes católicos promulgaron un conjunto de leyes para impresores, libreros, imprentas y librerías, que imponían estrictas regulaciones y engorrosos trámites a la producción y venta de libros dentro de sus dominios. Mas no así a otro tipo de materiales impresos. Pueden identificarse dichas leyes como el detonante decisivo para la proliferación de hojas volantes y pliegos sueltos, llamados también pliegos de cordel. No obstante, el auge de tales publicaciones no fue inmediato. Tanto la definición de su perfil como su destacado sitio en el favor de un público al que debieron encargarse de formar, irían consolidándose paso por paso a lo largo de muchas décadas. El término pliegos de cordel puede haber surgido por detalles de manufactura o por los modos en que estos impresos solían ser ofertados para su venta. En la actualidad, permite además distinguirlos de otros materiales, como las gacetas, que son en sentido estricto también hojas volantes, pero cuyo perfil resultaría muy distinto. Un contenido predilecto de los pliegos de cordel a lo largo de su dilatada historia, una historia que se extiende desde el siglo XV hasta la actualidad, corresponde al muy amplio marco genérico de la relación de sucesos. Es dentro de este rubro donde se ubicaría la presunta hoja volante impresa en México por Juan Pablos en 1541. Temáticamente, dentro de la relación de sucesos, cabían la reseña de efemérides civiles y religiosas, la crónica de hechos históricos, los relatos de milagros y prodigios naturales, el testimonio biográfico y autobiográfico, las truculencias propias de nuestra prensa sensacionalista y de nuestra nota roja, etc. De hecho, las fronteras entre semejantes bloques temáticos a menudo no solían resultar demasiado claras. Estilísticamente, las relaciones de sucesos admitían lo mismo la prosa que el verso. Significativa parte de los romances populares que han llegado hasta nosotros proceden de los pliegos de cordel.
Por lo que respecta al auge gradual de las relaciones de sucesos, aparecidas en hojas volantes durante el siglo XVI, como preludio para su éxito masivo a partir del siglo XVII, la investigadora española María Sánchez Pérez, doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, ha elaborado una interesante tabla. Por supuesto, se trata de una tabla elaborada a partir de materiales conservados, que debe aquilatarse sobre el marco de referencia de una abrumadora mayoría de materiales perdidos. Dada su manufactura y su enfoque, los pliegos de cordel fueron siempre altamente perecederos. No obstante, la propia abundancia o carencia de ejemplares correspondientes a un año u otro admite tomarse sin duda como muestra representativa de la evolución del fenómeno. De acuerdo con dicha tabla, las relaciones de sucesos en pliego de cordel que conservamos dentro del ámbito hispánico, correspondientes al plazo que va de 1500 a 1550, suman escasamente un total de 14. Las correspondientes al plazo 1551-1600 suman en cambio 129. Del año 1509 subsiste un solo ejemplar. Del año 1596 subsisten 15 ejemplares. Del año en que habría aparecido el supuesto pliego suelto del terremoto de Guatemala de Juan Pablos, curiosamente, la producción en la península ibérica no nos ha legado un solo ejemplar. Como señala la doctora Sánchez Pérez, la definitiva implantación del género parece haberse dado hacia 1570, encarando ya el último cuarto del siglo. No hay motivos, pues, para sobreestimar la presencia de las relaciones de sucesos en pliegos sueltos como un fenómeno consolidado en España antes de dicha fecha. Menos aún en sus posesiones recién conquistadas allende el océano. Claro que los pliegos de cordel acabarían convertidos en las primeras revistas literarias de la historia de México, prolongando una inercia que había iniciado en Europa con la popularización de la imprenta. Pero lo harían de manera mucho más tardía, cuando hubiera suficiente número de impresores para sostener la oferta y mínimo favor público para garantizar la demanda. La merecidísima aura mítica que rodea a Juan Pablos como primer impresor de América no debe hacernos olvidar los precarios recursos de que él y su equipo de trabajo dispusieron durante los primeros años, así como las severas restricciones de todo tipo que por contrato debía obedecer. Al llegar a la Ciudad de México en 1539, nada era suyo, ni los 195,000 maravedíes que portaba para la compra de insumos, útiles, provisiones y gastos, ni su movilidad durante los siguientes 10 años, pues quedaba comprometido a no abandonar la ciudad en ese lapso, ni los privilegios reales que certificaban el taller a su cargo como la única imprenta autorizada de todo el continente, ni los materiales y herramientas de trabajo que traía consigo, ni el esclavo negro incorporado como batidor, ni la potestad de elegir al tirador de la imprenta, que podía ser removido y sustituido en el momento que se lo ordenaran. Mucho menos las potenciales ganancias que el taller consiguiera rendir, mismas que se comprometía a remitir íntegras a España y de las cuales debía corresponderle al cabo la quinta parte, tras los respectivos descuentos por inversión capitalista, por pérdida o estropicio de bienes del taller, por gastos de traslado y por manutención de él y su esposa, Jerónima Gutiérrez. Ni siquiera eran suyos el nombre Juan Pablos, con que pasaría la historia, ni el reino español desde el cual arribaba, pues se llamaba en realidad Giovanni Pauli y había nacido en Brescia, Italia. El verdadero beneficiario de aquella iniciativa era su patrón, Juan Kronberger, cuyo padre, el alemán Jacobo Kronberger, había logrado convertirse durante el primer cuarto del siglo XVI en el más importante impresor de Sevilla, principalísima ciudad para el naciente imperio español ya desde entonces. El patriarca de los Kronberger supo obtener de la corona ventajosos favores
que le permitirían no solo ampliar y diversificar intereses comerciales en Europa, sino incorporarse a lo que en aquella época comenzó a llamarse la Carrera de Indias. Por su parte, sin descuidar el negocio que había dado origen a la prosperidad familiar, Juan Kronberger orientó esfuerzos hacia una consolidación mercantil de amplio espectro, que incluía desde el préstamo de dinero hasta el comercio ultramarino, desde la actividad inmobiliaria hasta el tráfico de esclavos. Por lo que hace a su empresa americana, pese al rigor de las leoninas cláusulas impuestas a Juan Pablo, la verdad es que Kronberger manifestó muy poco interés en el monopolio que se le había concedido como única persona autorizada para la impresión e importación de libros en el Nuevo Mundo. Su atención, y la de sus herederos, se consagró casi íntegra a las ricas explotaciones de plata conseguidas en Sultepec y Taxco. La llegada de la imprenta a la Nueva España había tenido su principal promotor en el franciscano Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, quien adquiere su mayor celebridad popular en la memoria mexicana por haber sido el primero en mirar a la Virgen de Guadalupe en el ayate de Juan Diego, según narran la tradición y la leyenda. Como casi siempre que de humanos asuntos se trata, ¿acaso sea menester repartir equitativamente su empeño bibliófilo entre el amor, la necesidad, el interés, las responsabilidades y los compromisos adquiridos? Zumárraga amaba los libros. Zumárraga era consciente de la importancia de una imprenta para las labores evangelizadoras y educativas del incipiente virreinato. Y Zumárraga habría tenido un adeudo monetario por préstamo no saldado con la familia Kronberger. No parece descabellado conjeturar una decisiva influencia del obispo de México para beneficiar los negocios del empresario sevillano en Nueva España. Lo más importante aquí es en todo caso establecer que Juan Pablo inició su labor impresora condicionado en un extremo por el despotismo patronal y la desidia editorial de Juan Kronberger, y en otro por los requerimientos e intereses institucionales de Fray Juan de Zumárraga. Es en estos últimos que debemos centrar ahora nuestra atención. Apenas instalada la flamante imprenta en la llamada Casa de las Campanas, las funciones que se aguardaban de ella no correspondían prioritariamente a la manufactura de libros. La habilitación de un taller tipográfico en la Nueva España obedeció a objetivos bien definidos por parte de la corona, la Iglesia y el virrey Antonio de Mendoza. Por una parte, apoyar el proceso de evangelización con la publicación de doctrinas, catecismos, confesionarios, manuales de sacramentos, etc. Por otra, respaldar el proceso de hispanización mediante la elaboración de vocabularios, artes de lengua, cartillas para aprender a leer, etc. Por último, pero no menos importante, facilitar las labores civiles y administrativas, sacando a la luz impresos burocráticos como edictos, cédulas, formularios y calendarios, actualmente denominados literatura gris. Hay consenso en distinguir una notable desproporción cualitativa y cuantitativa entre la producción bibliográfica del taller de Juan Pablos al servicio de Kronberger y el taller ya con Juan Pablos como propietario y titular. Y en esa desproporción tienen peso innegable la precariedad y las prohibiciones impuestas por la familia Kronberger. Sin embargo, no debe minimizarse como otra causa importante la demanda de materiales religiosos, lingüísticos y administrativos que Juan Pablos y su equipo de trabajo debieron cubrir por sí solos durante todos aquellos años, sin la colaboración ni la competencia de ningún otro impresor, y padeciendo encima las al parecer atávicas crisis por carencia y carestía de papel. Para el año 1548, las quejas de la autoridad virreinal ante la corona, debido al incumplimiento de los compromisos asumidos en materia de producción y envío de libros, han surtido efecto, y el taller mexicano aparece traspasado ya a Juan Pablos por Brígida Maldonado,
viuda de Juan Kronberger. En su momento, Juan Pablo se había arribado a la Nueva España con el mínimo personal indispensable para iniciar trabajos. Él mismo en calidad de cajista, encargado de la composición tipográfica. Gil Barbero, contratado por Kronberger como tirador, es decir, como operario manual de la imprenta. Pedro, el esclavo de raza negra incorporado como batidor para entintar los moldes. Y Jerónima Gutiérrez, quien con toda probabilidad colaboró activamente en los trabajos de impresión. Faltaba, no obstante, uno de los perfiles esenciales para el cabal funcionamiento de un taller tipográfico como aquel: el fundidor y cortador, encargado tanto de reciclar tipos defectuosos como de elaborar caracteres, adornos y viñetas nuevos. Durante más de una década, Juan Pablo debió arreglárselas con tipografía y grabados de segunda mano, ya gastados por su uso previo en España. La contratación del fundidor y cortador español Antonio de Espinosa en 1550, junto con otros maestros de imprenta, resultará clave desde varias perspectivas. En primer término, la ampliación y la mejora de sus recursos tipográficos permitirá a Juan Pablo plantearse tareas de cada vez mayor calidad y envergadura. Luego, la favorable respuesta de la corona a la solicitud de Espinosa para que se le retirara a Juan Pablo el monopolio de impresión novohispana, así como la apertura de su propio taller, darán paso a la competencia gremial, diversificarán las posibilidades de la oferta e inaugurarán ahora sí inéditos, aunque todavía incipientes, horizontes de demanda. Resultaría no obstante fuera de sitio postular que en fecha tan temprana comenzara a consolidarse en estas tierras la producción y el gusto por los pliegos de cordel. Tal auge, aun cuando muy precariamente documentado, cabe ubicarlo hasta entrado el siglo XVII. Y además, con notables matices respecto de las características que adquiriría el género del otro lado del mar. En la península, siguiendo una proporción más o menos equitativa, las hojas volantes de corte piadoso, en sus diversas modalidades, coexistieron desde un principio con materiales autorizados a licencias más profanas. Cumplidas las respectivas fórmulas de circunstancias en elogio de este santo, esa virgen o aquella autoridad, podían lectores y escuchas dar rienda suelta a su llana curiosidad, a su lírica avidez, a su descarado morbo. Para Nueva España las cosas fueron muy distintas. La vigilancia y la censura de la Iglesia y la corona se mantuvieron siempre quisquillosas y alertas respecto del riesgo que pudieran acarrear determinadas libertades. En el caso que nos ocupa, es decir, el de lo que podía ser impreso y leído o no en el Nuevo Mundo, una de las más tempranas y férreas proscripciones le correspondió justamente a lo fabuloso y lo profano. Sabemos que a partir del siglo XVII, en materia de relación de sucesos, se imprimieron romances, milagros, noticias de actualidad y crónicas de desastres, pero sin hurtarle nunca el sitial de privilegio a la reseña de procesiones o de festividades tanto civiles como religiosas. Todo indica que hasta el fin del virreinato, tratándose de pliegos sueltos, el eje dominante hay que enfocarlo primero desde la óptica del proceso de evangelización y después desde la óptica de las obligaciones que, en tanto súbdito y feligrés, la autoridad aguardaba de un pueblo ya plenamente evangelizado, y que el resto de las temáticas características de la literatura de cordel quedaron confiadas a otras manifestaciones culturales, como la tradición oral, la copla callejera, la música popular, más algún temerario desliz de cuando en cuando desde la escena teatral. Para expresarse de manera abierta a través de la página impresa de distribución masiva, el gusto por el chisme escabroso y la peripecia sangrienta tendría que aguardar entre nosotros hasta la llegada de la independencia. Desde su orientación mayoritariamente piadosa y cortesana, las hojas volantes irían volviéndose una faceta de creciente significación dentro de la literatura novohispana, hasta erigirse innegable antecedente para las revistas literarias aparecidas en posteriores épocas de nuestra historia.
menos formales pero más accesibles que los libros propiamente dichos, menos espectaculares, pero con mayor expectativa de perdurabilidad compartida que los textos incorporados a los arcos triunfales. Sus villancicos, sus dedicaciones de templos, sus relaciones de fiestas y certámenes admitirían perfiles creadores de lo más variopinto. Desde figuras estelares de nuestra tradición letrada, como Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora, hasta multitud de anónimas plumas que no han dejado para memoria futura ni siquiera una inicial, pasando por autores que ya solo el especialista y el curioso retienen: Diego de Rivera, Antonio Terán de la Torre, Alonso Ramírez de Vargas, Francisco de Castro, Juan Vélez de Guevara. Escaso margen y sentido, como podrá verse, para el desliz de una relación de sucesos en hoja volante durante 1541. Y sin embargo, las referencias que dan como un hecho la existencia del pliego suelto del terremoto de Guatemala son desde el siglo XIX hasta la actualidad abundantísimas, comenzando con el Diccionario Universal de Historia y Geografía, publicado en nuestro país en 1854, y terminando con las vigentes entradas que ahora mismo puede consultar cualquiera ingresando a Wikipedia. Continúan difundiéndose con profusión las fotografías del impreso, cuyo colofón luce con todas sus letras la leyenda: imprimióse en la gran Ciudad de México, año de 1541, en casa de Juan Kronberger. Guadalupe Rodríguez Domínguez, investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, se ha encargado de demostrar que la versión del pliego suelto de Guatemala, difundida como mexicana, es reelaboración de 2 hojas volantes impresas en España en fecha sin determinar, y que no pudo salir del taller a cargo de Juan Pablos, dado que ni la tipografía, ni las orlas, ni los grabados utilizados corresponden a aquellos de los que dispuso el impresor italiano. Materiales estos últimos que, por su parte, se hallan plenamente identificados a partir de aquellas obras que Juan Pablos efectivamente imprimió. Tras la comprobación técnica, quedaba empero en pie la cuestión de la procedencia de aquel impreso espurio. A Rodríguez Domínguez le llamó la atención que durante cerca de 3 siglos no hubiera habido referencia alguna sobre esa hoja volante, y que tanto la primera noticia a propósito de ella, así como las ulteriores ratificaciones que procedieron a acreditarla, procedieran todas de un selecto y ceñido núcleo de bibliógrafos, encabezados por el célebre humanista decimonónico Joaquín García y Casbalceta. En su obra de ficción, La novela de mi vida, del año 2002, el escritor Leonardo Padura polemiza a propósito de Espejo de Paciencia, poema con que el escritor canario Silvestre de Balboa habría fundado la literatura cubana hacia 1620. Padura postula de manera abierta que tanto el poema como el escritor nunca existieron, y que fueron obra de un puñado de escritores del romanticismo, decididos a otorgarle a la isla un antecedente ilustre del cual carecía, equiparable a la mexicana Crónica de Bernal, a la chilena Araucana de Ercilla y a los peruanos Comentarios Reales del Inca Garcilaso. De manera análoga, la doctora Ramírez Domínguez plantea que el pliego suelto del terremoto de Guatemala, atribuido a Juan Pablos, fue creación de García y Casbalceta y su círculo de allegados. ¿Quién sabe si como broma erudita, como venganza personal contra otros especialistas, o como jactancia de su capacidad para incorporarle a la realidad un fruto de la pura fantasía, de la pura ficción? ¿Acaso nos hemos equivocado y nuestra historia no es una novela, sino un cuento? De Jorge Luis Borges. Primero sueño, luego existo. Aproximaciones literarias al México novohispano. Por Sergio
J. Monreal.